Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de cultos y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que rebeldeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de las carnes, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Por estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido en tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez más, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Quiero ser como tú, Señor, y a otros llevar tu amor.
Quiero hacer solamente el bien y traer almas a tus pies. Quiero ser como tú, Señor, y a otros llevar tu amor. Quiero hacer solamente el bien y traer almas a tus pies. Continuamos con nuestros comentarios siguiendo el leccionario de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama. Ustedes saben que el leccionario es un compendio de citas y de pasajes bíblicos que a la persona le permite estudiar la Biblia completa durante todo el año. Y nosotros muchos de estos estudios los hacemos siguiéndonos por el leccionario. En este día nos corresponde el capítulo 9 de Hebreos. Y sobre esta lectura que acabamos de hacer, debemos hacer los siguientes comentarios. En cuanto al versículo 5 del capítulo 9, los querubines son ángeles poderosos. Y yendo entonces a los versículos 6 y 8, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, que se conoce también como segunda parte, lo pueden buscar en este mismo capítulo 9, versículo 3. Esta es la habitación más oculta del tabernáculo. Un día cada año entraba ahí para ofrecer sacrificio por los pecados de la nación. El lugar santísimo era una pequeña habitación que contenía el arca del pacto, que es un cofre cubierto de oro, con las tablas originales de piedra en las que fueron escritos los 10 mandamientos, una urna con maná, y la vara de Aarón. En la parte superior del cofre se hallaba el propiciatorio, que es el altar, sobre el cual el sumo sacerdote derramaba la sangre el día de la expiación. El lugar santísimo era el sitio más sagrado sobre la tierra para los judíos. Solo el sumo sacerdote podía entrar. A los demás sacerdotes y la gente común se les prohibía entrar en esa habitación. Su único acceso a Dios era por medio del sumo sacerdote, quien ofrecía sacrificio y usaba la sangre, primero por sí mismo y luego por los pecados de los demás. Vea también en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 19, una referencia al respecto. Continuamos entonces con este capítulo 9, en el versículo 10, habla de que el pueblo debió guardar leyes sobre régimen alimenticio y ceremonia de lavamiento del Antiguo Testamento hasta que vino Cristo, trayendo de parte de Dios una nueva y mejor manera. Consideremos el versículo 12 de este capítulo 9, que es una metáfora que viene de los ceremoniales del día de la expiación descrito en Levítico 16. La redención se refiere al proceso de pagar el precio. El precio es el rescate por la libertad de un esclavo. Cristo pagó nuestra libertad de la esclavitud del pecado para siempre, mediante su propia muerte. Y considerando los versículos 12 al 14 de este capítulo 9, a pesar de que usted conoce a Cristo, tal vez todavía está procurando presentarse delante de Dios como una persona buena. Pero las normas y ceremoniales nunca han podido limpiar el corazón de nadie. Mediante la sangre de Jesucristo se limpia nuestra conciencia, se nos libra de la muerte y podemos vivir para servir a Dios. Se nos libra del poder del pecado. Si usted lleva sobre sí un peso de culpa porque no puede llegar a ser lo bastante bueno delante de Dios, dé una vuelta, una mirada a la muerte de Jesús y piense en lo que
ella significa para usted. Cristo puede sanar su conciencia y librarlo de la frustración de tratar de ganar el favor de Dios. Pasemos ahora a los versículos 13 y 14. Mediante la sangre de los animales sacrificados, Dios consideraba la fe y la obediencia del pueblo y limpiaba su pecado, haciéndolos aceptables ceremonialmente conforme al Antiguo Testamento. Pero el sacrificio de Cristo transforma nuestra vida y nuestro corazón y nos limpia interiormente. Su sacrificio es infinitamente más eficaz que el sacrificio de los animales. Ninguna barrera de pecado ni de debilidad de nuestra parte puede impedir el perdón de Dios. En el versículo 15, las personas de la época del Antiguo Testamento eran salvas mediante el sacrificio de Cristo, a pesar de que eso todavía no había tenido lugar. Muy curioso, ¿verdad? En las ofrendas de los sacrificios de animales inmaculados, ellos miraban hacia el futuro, al Cristo verdadero, al venidero. No había razón para retornar al sistema expiatorio ahora que Cristo había venido como el perfecto sacrificio. Consideremos también el versículo 22 de este capítulo 9. ¿Por qué el perdón requiere el derramamiento de sangre? Esto no es un decreto que viene de parte de un Dios sanguinario, como algunos han sugerido. No hay un mejor símbolo de vida que la sangre. Ella nos mantiene vivos. Jesucristo derramó su sangre y dio su vida por nuestros pecados, de modo que no tuviéramos que sufrir la muerte espiritual, que significa separación eterna de Dios. Jesucristo es la fuente de vida, no de muerte, y Él ofreció su propia vida para pagar nuestra deuda de manera que pudiéramos vivir. Después de derramar su sangre por nosotros, resucitó victorioso del sepulcro y proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte. En cuanto al versículo 23, en cierto modo no entendemos de forma total en que el tabernáculo terrenal fue un reflejo y un símbolo de las realidades celestiales. Esa purificación de las cosas celestiales puede más bien interpretarse como una referencia a la obra espiritual de Cristo por nosotros. Yendo ahora al versículo 24. En medio de la referencia a sacerdotes, tabernáculos, sacrificios y otros conceptos que nos resultan desconocidos, llegamos a la descripción de Cristo como nuestro mediador, que se presenta por nosotros ante Dios. Podemos identificarnos con esa función y sentirnos alentados por ella. Cristo está de nuestra parte al lado de Dios. Él es nuestro Señor y Salvador. Él no está allí para convencer o recordarle a Dios que nuestros pecados fueron perdonados, sino para presentar nuestras necesidades y también nuestro servicio a Él como una ofrenda. Y en los versículos 24 al 28 vemos que todas las personas mueren físicamente, pero Cristo murió para que nosotros no tuviéramos que morir espiritualmente. Podemos tener una maravillosa confianza en su obra de salvación a nuestro favor, quitando nuestro pecado pasado, presente y futuro. Él perdonó nuestros pecados del pasado cuando murió en la cruz. Él se inmoló una vez para siempre. Él nos envió el Espíritu Santo para ayudarnos a enfrentar el pecado presente. Él se presentó por nosotros en el cielo como nuestro sumo sacerdote y ha prometido regresar y resucitarnos a una vida eterna en un mundo en que no se permitirá el pecado. En el versículo 26 habla de la consumación de los siglos. Se refiere al tiempo de la venida de Cristo a la tierra en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él entró en la nueva época de gracia y de perdón. Todavía estamos
viviendo en la consumación de los siglos. El día del Señor ha empezado y terminará cuando Cristo regrese. El pacto antiguo y el pacto nuevo, de la misma forma en que se destaca la similitud y las diferencias entre la fotografía de una persona y la persona real, el escritor de Hebreos muestra la relación entre el antiguo pacto mosaico y el nuevo pacto mesiánico. Él prueba que el pacto antiguo fue una sombra de un Cristo real. El pacto antiguo bajo Moisés eran ofrendas, sacrificios para los culpables de pecados. El nuevo pacto en Cristo es inmolación del Cristo inmaculado. Cristo murió por usted. El pacto antiguo bajo Moisés, enfocado en un edificio físico al que uno va para adorar. El nuevo pacto en Cristo era todo lo que significaba. Enfocado en el reino de Cristo, establecido en el corazón de los creyentes, Dios participa en la vida de usted. El pacto antiguo bajo Moisés era una sombra del nuevo pacto en Cristo. Pero el pacto actual no es temporal, sino eterno. El pacto antiguo bajo Moisés eran promesas limitadas. El nuevo pacto en Cristo son promesas sin límites. Podemos confiar en las promesas de Dios para nosotros. El pacto antiguo bajo Moisés eran acuerdos incumplidos por la gente. El nuevo pacto en Cristo son acuerdos cumplidos por Cristo. Cristo cumplió con el compromiso donde la gente no pudo. El pacto antiguo de Moisés eran normas y reglas externas. El nuevo pacto en Cristo son normas internas. Un nuevo corazón. Dios ve tanto la conducta como los motivos. Somos responsables ante Dios, no ante las reglas. En el versículo 7 de este capítulo, vemos que el pacto antiguo bajo Moisés era un acceso limitado a Dios. El nuevo pacto en Cristo era un acceso ilimitado. Dios es personalmente accesible. El pacto antiguo de Moisés era una limpieza legal. El nuevo pacto en Cristo es limpieza personal. La limpieza de Cristo es perfecta. El pacto antiguo bajo Moisés era un sacrificio continuo. El nuevo pacto en Cristo es un sacrificio perfecto. El sacrificio de Cristo fue perfecto y supremo. El pacto antiguo bajo Moisés era un perdón que se ganaba, pero con un esfuerzo, pero el perdón que se gana en el nuevo pacto se recibe gratis. Tenemos la verdad y el perdón completo. El pacto antiguo bajo Moisés se repetía anualmente. El nuevo pacto en Cristo, completado por la muerte de Cristo, no se repite anualmente. La muerte de Cristo puede aplicarse al pecado de usted permanentemente. El pacto antiguo bajo Moisés estaba disponible para algunos. El nuevo pacto en Cristo está disponible para todos.